que hay algunos síntomas que pueden presentar, como por ejemplo que presenten disnea, que haya dolor torácico, que haya tos o que haya hemoptisis. En algunos pacientes depende dónde está este problema ocasionado en el paciente. Si es que está a nivel cerebral, si es que encontramos el coágulo arteriótico en algún vaso determinado, puede ser a nivel del corazón o a nivel cerebral, y cuando está, miren, el coágulo sanguíneo, ¿no? Todavía, que no está arteriosclerótico, todavía está activo, ¿no? Entonces viene la trombosis. La trombosis generalmente muchas veces ocurre en miembros inferiores, pero las trombosis, cuando en la actualidad las tenemos, primera causa, descartar cáncer, ¿no? Entonces va a haber también pacientes que se puede producir una hipercoagulabilidad, o sea, no hay coagulación y se va a producir una trombofilia más bien, ¿no? Entonces se define como una forma laxa que va a ocurrir con alteraciones de las vías de coagulación. En estos pacientes que predispone a formarse trombos, pero que puede dividirse, ¿no?, en procesos primarios que pueden ser genéticos, muchas veces por mutaciones puntuales del gen del factor 5, ¿no?, y de la protrombina, o por procesos secundarios que pueden ser adquiridos. El coágulo puede ir por la vía intrínseca, extrínseca, o a la común, o el factor 10, que es el que generalmente inicia este coágulo, ¿no? Entonces en la hemostasia vamos a ver que va a haber el coágulo, la fibronectina, cómo interviene, ¿no?, en la adhesión el factor Willebrand, la laminina, la vitrontina y la tromboespandina, que todas ellas entran justamente a actuar para la adhesión en la hemostasia. Entonces en la embolia se va a producir generalmente un proceso de obstrucción de un vaso sanguíneo por un coágulo parcial o completo en una parte del aparato circulatorio, generalmente a nivel cardiovascular, y la masa intravascular transportada se desprende del sitio donde se originó y va a viajar por el torrente circulatorio. Los émbolos generalmente, ustedes saben, pueden ser los coágulos grandes o pequeñitos, pero se van a ir a atascar a los vasos de menor calibre, porque no van a poder pasar, ¿no? Es como nuestras carreteras, los carros pueden pasar en cantidades, pero si la calle es pequeña, solo van a pasar en una sola hilera, ¿no? En los tipos de embolia, de acuerdo a sus componentes, podemos tener que las embolias pueden ser sólidas, pueden ser líquidas o pueden ser gaseosas. Y de acuerdo a la infección, puede ser que sea una embolia que está estéril o puede ser séptica. Y de acuerdo al origen del émbolo, puede ser una embolia cardíaca, una embolia arterial, o una embolia venosa, o una embolia linfática. Y de acuerdo al flujo sanguíneo, la vamos a tener como embolia paradójica o embolia retrógrada. Entonces, los estadios de hipercoagulación, los infrecuentes, es la deficiencia de anticoagulantes como antitolmina 3 y proteína C, S, que presentan trombosis generalmente venosas y tromboembolias a repetición. Y las muy frecuentes son defectos en la fibrinolisis. Generalmente aquí vamos a ver concentraciones elevadas de la homocisteína, que contribuyen a la trombosis venosa arterial, y las elevaciones de esta homocisteína se deben a una deficiencia hereditaria de la sintetasa B, ¿no? Y los estados de hipercoagulabilidad, vamos a ver que generalmente aquí hay estos problemas se presentan de un 2 a un 15% en pacientes de raza blanca que son portadores de esta mutación, ¿no?, del factor 5, el factor Leiden, en individuos con trombosis venosas profundas a repetición, en mutaciones que generalmente determinan que hay un cambio de una glutamina por una arginina en la posición 506, que se determina en el factor 5, ¿no? Y vamos a ver que hay una alteración después a nivel de estos nucleótidos en la región 3', ¿no?, y que ocasionan este problema. Generalmente eso se tiene que hacer una detección a través de la biología molecular. Y tenemos que en estos pacientes generalmente también pueden encontrarse estas alteraciones, ¿no?, por mutaciones con estudios especializados, ¿no? Y también se tiene que considerar aquí que hay generalmente concentraciones aumentadas del factor 7, factor 9 y el factor 11
o fibrinógenos, ¿no? Entonces, cuando hay casos de estado de hipercoagulabilidad adquiridas, puede ser porque hay un riesgo alto riesgo de trombosis, porque hay un infarto de miocardio, porque hay una fibrilación auricular o porque hay lesiones tisulares, como en los casos de cirugías o de fracturas, ¿no? Y en casos de cáncer, en válvulas cardíacas que generalmente se le coloca prótesis, o en la coagulación vascular diseminada. Entonces vamos a ver trombocitopenia inducida por heparina o síndromes de anticuerpos antifosfolipídicos, que generalmente son una de las causas que se producen los abortos a repetición, o las trombocitopenias, y esto ocurre en muchas de las pacientes gestantes que en la actualidad están en complicaciones, ¿no? Tenemos aquí también otros estados de hipercoagulabilidad, como son la miocardiopatía, el síndrome nefrótico, estados hiperestrogénicos, generalmente en los embarazos o en posabortos, el uso de anticonceptivos, en una drepanocitosis, que es una alteración justamente genética, y en tabaquismo. En los mecanismos de acción a nivel de la lesión vascular hay vasoconstricción, hemostasia primaria, agregación de plaquetas temporalmente, vamos a ver, y la hemostasia secundaria generalmente vamos a encontrar fibrinólisis. Entonces, los casos que se producen vasoconstricción, generalmente vamos a ver que se produce inmediatamente al daño o a la injuria, y que hay disminución del diámetro del vaso y va a estar producido por el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, frente a un daño que hace, pues, como respuesta a mecanismo de defensa, no se dilata, sino al contrario, se produce una vasoconstricción, una contracción de él, ¿no? Entonces, en la hemostasia, que ya hemos dicho, pueden ser primarias o secundarias, como en las primarias, generalmente la ruptura del vaso, hemorragia y formación de ese tapón, y las secundarias tenemos que ver que actúa ahí el plasma en la coagulación, en la formación de las plaquetas y fibrina, ¿no? Estabilizando generalmente a esta hemorragia, produciéndose la adhesión de plaquetas, la activación plaquetaria y la agregación de estas plaquetas. Entonces, esto es parte de lo que ya hemos visto en la estasia normal, los mecanismos de participación en la regulación justamente de esta hemostasia, que también hemos visto la participación del endotelio, la participación de propiedades antitrombóticas, ¿no? Y las propiedades anticoagulantes. Son las tres. Creo que se han repetido estas diapositivas. Bueno, aquí igualito en la hemostasia, que ya hemos dicho que se inicia la cascada, las plaquetas y las reacciones que son de adhesión y de secreción. La de adhesión, que es la unión de estas plaquetas en los lugares donde se produce la lesión endotelial y la exposición al colágeno, y la secreción, que es la liberación de este contenido de gránulos plaquetarios, y después la adhesión. Y las vías de coagulación. Ya está bien. Sí, ya prácticamente ya hemos terminado. Sí, esto es lo que hemos explicado. Sí, sobre los inhibidores y la parte de coagulación. Aquí. Las alteraciones de flujo normal. Tenemos que en el flujo normal que está de sangre dentro de los vasos, puede haber zonas de turbulencia que se van a presentar justamente y contribuyen a que haya una trombosis cardíaca, ¿no? Entonces esto va a causar una lesión o una disminución del endotelio, y vamos a ver que se van a formar contracorrientes y bolsas de éxtasis, ¿no? Principalmente los trombos venosos, ¿no? Cuando la sangre, por eso tiene que la sangre fluir, pero si hay turbulencias en el sentido de que hay problemas por trombos, ¿no? Va a ocasionar problemas en el flujo. El flujo sanguíneo normal es laminar y que forma plaquetas, y estas están en posición central de la luz, separadas del endotelio por una zona de plasma acelular, y se van a mover con mayor lentitud, ¿no? Pero por la éxtasis y las turbulencias se va a alterar este flujo y hace que las plaquetas entren en contacto con el endotelio y van a impedir la dilución, o sea, se van a quedar ahí agregadas, detenidas, ¿no? Y vamos a ver que el continuo movimiento, o sea, activado por la sangre, el continuo movimiento retrasa el flujo de estos inhibidores y permiten la formación de estos trombos.
Por lo tanto, vamos a ver que favorecen la activación de estas células endoteliales a que haya una trombosis local, a que se adhieran otras sustancias como son otros elementos como son los leucocitos y muchos otros efectos en estas células endoteliales. Entonces estos factores que alteran este flujo puede ser la obesidad, ¿no? O sea, quienes sufren de obesidad, de trombosis, muchas veces son las personas muy gorditas, ¿no? También las personas que están en cama mucho tiempo. Por eso dice que toda persona que esté en cama hay que movilizarla para que no se formen trombos, ¿no? Los ancianos, también, los ancianos, porque los viejitos no, también ellos no deambulan, a veces no se mueven, no están en actividad, ¿no? Luego, en las valvulopatías, personas que tienen operaciones por problemas de valvulopatías, ¿no? O con prótesis, en varices, en las mujeres, en aneurismas, ¿no? También se produce, e incluso es más, cuando uno observa este problema también, ¿quiénes son los que tienen? También muchas de las personas que pueden morir por trombosis son aquellas que viajan muchas horas en avión sentados. Muchas veces los pilotos que tienen muchas horas sentados en una postura en el avión, porque ellos no pueden movilizarse de acuerdo a lo que ellos quieran, sino a la distancia del viaje, ¿no? Por eso que ellos están permitidos hacer el trabajo muy excesivo todos los días. Son diversas las personas las que actúan, ¿no? Las alteraciones de los componentes sanguíneos, generalmente hematíes en las anemias hemolíticas, en la policitemia vera, plaquetas en la coagulación intravascular diseminada y la trombocitopenia o trombocitemia, y lo esencial generalmente es en personas de edad que aumenta la agregación plaquetaria y disminuye la prostaglandina. 2, generalmente esto ocurre mucho en las mujeres generalmente de la tercera edad, porque ellas generalmente ya no menstruan, no están los estrógenos y la sangre se vuelve un poco más espesa, ¿no? Por eso aquellas mujeres generalmente cada cierto tiempo en otros países ellas se ofrecen como donantes o hacen que se ocasione una pérdida de sangre para evitar la trombosis, ¿no? El plasma, que aumenta la liberación de fibrinógeno y la liberación de tromboplastina en las neoplasias con un signo que es el signo de Trousseau, ¿ya? Entonces los trombos generalmente aparecen en cualquier parte del aparato circulatorio, dentro de las cavidades cardíacas, pueden ser estas en las arterias, las venas o los capilares. En cualquiera de los vasos se forman los trombos. Sus tamaños son variables dependiendo del origen y las circunstancias que condujeron a que se forme ese trombo, ¿no? El trombo arterial o cardíaco suelen iniciarse en un foco de lesión endotelial, y los trombos venosos generalmente en las zonas de éxtasis, o sea, en las zonas de declive o las personas que están paradas mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso tenemos en cuanto a lo que hoy día me tocaba de hemorragia y de trombosis, ¿no? Eso es todo. Feliz